Voy a contestar a la pregunta de cómo es que la teoría de Kelsen da cuenta de cada uno de los rasgos centrales que Zucker define como las características del fenómeno jurídico que una teoría acerca de la naturaleza del derecho debe de dar cuenta. Primero comencemos por definir cuáles son los rasgos que Zucker define como centrales en una teoría del derecho. Son 7. La positividad, la dimensión social, el carácter institucional, el carácter normativo, la coactividad, el carácter sistemático y la conexión con el lenguaje. Primero hay que definir cada uno de estos para poder saber cómo es que se relaciona con la teoría de Kelsen. La positividad, que es el primer rasgo, se refiere a que las normas jurídicas deben estar escritas y, por tanto, al estar escritas, se asume que tienen un origen humano y social. La dimensión social es la conexión esencial que tiene la teoría con el aspecto social de la vida humana, es decir, el ámbito que regula y a quienes regula. El carácter institucional se refiere a los hechos, las acciones y las actividades humanas que forman parte del derecho y que guardan conexión con el derecho en un espacio institucional constituido por normas. Es decir, es aquella que dice que las normas deben estar estrechamente relacionadas con lo que están regulando. Ahora, de ahí viene que las instituciones son aquellas que determinan las consecuencias y esas consecuencias, al igual que las instituciones, están establecidas por las normas. Luego sigue la coactividad. La coactividad explica que no existe ningún sistema bajo el cual no se haga una obligación bajo amenaza de una reacción coactiva. Es decir, ejerce el poder de la coactividad para poder llevar a cabo las obligaciones que tienen que llevar a cabo los individuos que están sometidos al sistema. También dice que viene el carácter sistemático. El carácter sistemático dice que las normas jurídicas tienen que tener ciertas relaciones entre sí, porque todas al formar parte de un sistema jurídico tienen que tener una relación entre ellas. El carácter normativo dice que al momento de asumir que un sistema jurídico tiene normas jurídicas que regulan las conductas de los individuos que están sometidos a ellos, tienen que tienen que regularse las decisiones de las autoridades y que tanto las decisiones como las conductas reguladas de la autoridad o de los individuos tienen que ser calificadas conforme o disconforme al derecho, depende de cada una. Y finalmente la última es la conexión con el lenguaje, que es la que dice que tiene que estar escrita en un idioma de tal manera que pueda estar conectada y se puedan ser expresables y entendibles. Las normas. Bueno, ahora expliquemos cómo es que Kelsen da cuenta de cada uno de estos rasgos en su teoría pura del derecho. Iniciemos por la positividad. Bueno, la teoría de Kelsen da cuenta de la positividad al decir que las normas para ser creadas tienen que seguir un proceso de creación que está dictado por la norma fundante básica. Es decir, si las normas necesitan ser creadas, tienen un origen humano, ya que no son deducidas de manera lógica, sino que son creadas por el ser humano. Ahí es porque es positiva. Luego viene la dimensión social. La dimensión social en los conceptos de Kelsen puede ser dado por el ámbito de validez personal, que el ámbito de validez personal es a quienes regula y a que liga la norma a los individuos que están sometidos a ella. El carácter institucional es visible a través de la legislación de las leyes en un sentido formal y una ordenanza reglamentaria. Son regulaciones creadas por la norma fundante básica y la norma fundante básica, al dar la capacidad a un órgano competente o creador o estableciendo el proceso de leyes, aunado a un espacio institucionalizado regulado por el derecho, es lo que hace que se dé cuenta de este carácter. Ahora, el carácter normativo está presente en la teoría de Kelsen con los conceptos de regulación positiva y regulación negativa, ya que estas son las que califican conforme o disconforme las conductas y decisiones de los individuos y las autoridades. Se puede decir en la teoría de Kelsen que algo está explícitamente permitido cuando una ley establece que así lo es, está regulado de manera negativa cuando no está explícitamente
expresado, pero se interpreta a través de una prohibición. Es decir, si no está prohibido es porque está permitido. Y finalmente, cuando está prohibido de manera explícita, que es cuando una ley enlaza directamente un acto ilícito con una conducta ilícita y por lo tanto hay una sanción. Ahora, Kelsen da cuenta de la coactividad. Esto es un punto muy importante que toca en su teoría, ya que el concepto de coacción en la teoría de Kelsen es un concepto central y nuclear. Es decir, él se refiere a que no hay ningún, o sea, él sostiene que no existe ningún sistema social sin sanciones, sean inmanentes o trascendentales, pero todos tienen sanciones. Es decir, hay un principio de coactividad únicamente en las inmanentes. Es por esto que él establece que debe haber un monopolio de la fuerza coactiva ejercida por el Estado. Es ahí donde se institucionaliza la sanción. Sus conceptos de acto ilícito ligado a la obligación, ligado a la sanción y ligado al acto coactivo son las razones por las que la coactividad es un elemento nuclear en la teoría de Kelsen. El carácter sistemático es explicado a través de lo que Kelsen sostiene, que el derecho es un sistema coherente de normas, es decir, es un orden unitario en el que no hay contradicciones. He ahí la relación que mantienen las normas entre ellas. Son no contradictorias y son unitarias, es decir, todas forman una unidad congruente entre sí. Y finalmente, la conexión con el lenguaje. Se puede decir que en el idioma alemán, que es en donde originalmente está escrita esta teoría, hay verbos muy específicos para poder establecer la diferencia entre el ser y el deber ser del derecho. Es decir, entre la diferencia entre un carácter normativo y una obligación coactiva. Se establecen de manera muy puntual y es por esto que es mucho más fácil comprender los motivos y realmente el contexto y la definición verdadera del Frisch y el Solem en la teoría de Kelsen.